Los hermanos que han venido a la reunión de varones, ¿verdad? No se han arrepentido. Espero que sí se arrepientan, ¿verdad? Pero el concepto de arrepentimiento, y hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Eso es muy importante, ¿verdad? El arrepentimiento es una palabra que está mal definida. Nosotros mencionamos, incluso nosotros nos burlamos o a veces presionamos a nuestros hijos, o presionamos a nuestra familia, o presionamos a nuestros amigos, o lo hacemos de broma diciendo, es que no te arrepientes, o arrepiéntete, por lo que se sabe de qué es esta palabra, arrepentir. Y a veces el arrepentimiento es un concepto que no está bien definido. Y el concepto lo vamos a definir el día de hoy, lo que es el arrepentimiento. Y vamos a leer Hebreos, la epístola de los Hebreos, capítulo 6, versículo 1, 2. Pero para poder entender Hebreos 6, versículo 1 y 2, tenemos que irnos desde antes, desde Hebreos capítulo 5. Es de esas partes en que se dividió, yo digo que se dividió la Biblia, no lo supieron dividir bien correctamente, sino que se debieron de haber ido un poquito antes del 5. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto es desde Hebreos 5, del 11 al 14, hasta Hebreos 6, del 1 al 2, y ahí está bien entendido el concepto, y ahorita les voy a explicar por qué. Esto es vital para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere mencionar cuando habla de arrepentimiento. Vamos a ver, Hebreos 5, desde el 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, muy difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ahora nos pasamos a Hebreos 6, del 1 al 2, que es la continuación, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí está mencionando, déjenme les cuento la historia para que ustedes entiendan. Esta es una iglesia cristiana, fundamentada o hecha principalmente a bases de hebreos, de judíos. Es una iglesia que conocía perfectamente la palabra de Dios. Muy probablemente estaba en Roma. Y Pablo, probablemente porque no dice, Pablo siempre escribía quién era el que escribía las palabras, la carta, la epístola. Y la epístola de Hebreos no dice que es Pablo, pero como habla y como se entiende, muy probablemente era Pablo. Entonces me atrevo a decir, y Pablo habla con los hebreos. Y alguien que conocía a los hebreos, pues era él. Entonces era una iglesia fundamentada en hebreos, pero que se había detenido su proceso de aprendizaje y su proceso de crecimiento y desarrollo como iglesia, debido a que habían estado sucediendo problemas políticos en Jerusalén. Y eso había hecho que ellos volvieran otra vez hacia atrás, queriendo, ya después de haber sido cristianos, devolverse otra vez a su cultura y a sus tradiciones por sentimientos nacionalistas, al ver que había cambios políticos en Jerusalén. Y ellos querían unirse otra vez al sentimiento antirromano que existía en ese tiempo. Ellos no estaban ya de acuerdo en pertenecer a ser hijos de Dios, donde los gentiles y los judíos son la misma cosa, son hijos de Dios iguales. Entonces ellos estaban queriendo ser otra vez judíos, como quien dice. Y eso espiritualmente los atrapó y los hizo retrasarse, y se volvieron a ser niños
y se olvidaron de todas las enseñanzas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la gracia, habían recibido la presencia del Espíritu Santo, habían recibido el gozo de la salvación, y ahora, por sentimientos nacionalistas, humanos, del ego, querían volverse hacia atrás. Y él les dice que él tiene que enseñarle los fundamentos, otra vez tiene que devolverlos. Y uno de los fundamentos más importantes y el principal fundamento, yo digo, el número 1 que menciona Pablo menciona 6. Estos 6 son arrepentimiento, 2 fe, 3 bautismo, 4 imposición de manos, 5 resurrección y 6 juicio eterno. Pero el primero es el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, el arrepentimiento es el fundamento que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente en primer lugar. No como algo que nosotros creemos y normalmente pensamos que es acerca de el pecado, porque siempre dice, es que me arrepentí por lo terrible que hizo. No, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento está aquí hablando de obras muertas. Obras muertas les está diciendo lo que uno piensa y hace cuando uno está en el viejo hombre. Cuando uno está en el viejo hombre, hace uno obras muertas. Cuando uno está en el nuevo hombre nos da la vida nueva y nos hace hacer obras nuevas. Pero para primero tenemos que entender qué es la palabra arrepentimiento. Y lo primero, cuando yo pienso en arrepentimiento, me acuerdo de Pedro. Y vamos a poner 2 ejemplos. No confundan la palabra arrepentimiento. Ahorita les voy a explicar exactamente la palabra arrepentimiento en griego, porque a lo mejor la entendemos mal. La palabra arrepentimiento en griego es metaneo, que significa nuevamente, tener una nueva mente. Eso es arrepentimiento, pero nosotros lo confundimos con arrepentimiento, con remordimiento. Y les voy a decir la diferencia tan grande que hay. Vámonos primero con lo que nosotros como cultura sabemos que es el arrepentimiento. Y para eso ponemos el ejemplo de Pedro y de Judas. Por ejemplo, Pedro tuvo un arrepentimiento y Judas tuvo remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el arrepentimiento te lleva a tener una nueva mente y el remordimiento te lleva a la muerte, porque el remordimiento es una acusación de tu conciencia. Judas, cuando traicionó, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, hubo 2 apóstoles que lo traicionaron, no nomás uno, hubo 2. Lo traicionó Judas y lo traicionó Pedro, porque Pedro lo negó. Pero Judas se quitó la vida, se suicidó, y Pedro cambió su mente. Uno tuvo remordimiento y el otro se arrepintió. Judas, la verdad es que Judas no tenía, yo trato de comprender lo que pensaba Judas. ¿Por qué Judas, si lo vendió y lo llevó a la cruz, por qué se suicidó después de que lo fue llevado a la cruz? Pues si él mismo lo vendió. Porque Judas lo que deseaba era un movimiento revolucionario. Judas deseaba que cuando él llevara a Jesús ante los jueces, todo el pueblo se levantara en armas para liberar a Jesús, y así hubiera un movimiento contra el pueblo romano. Una cosa así pensaba Judas, porque él quería establecer el reino a su manera, en su manera de pensar, como él lo daba a entender. Quiso hacer un movimiento de sedición él en su mente, y al no salirle, al cometer el grave error, entonces se mató, se suicidó. ¿Por qué? Porque la conciencia lo acusó y él no pudo soportar el sufrimiento del infierno de la conciencia. A veces la conciencia es tan, la culpabilidad nos hace sentir tan mal que la muerte llega a ser un consuelo. Un verdadero infierno puede ser el remordimiento. Mas sin embargo, Pedro
al negar a nuestro Señor Jesucristo, él tuvo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia del Espíritu de Dios en uno, todos nosotros lo que hacemos mal, hay una presencia de un Espíritu Santo que nos dice, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y él tuvo, por medio del Espíritu Santo, dice que él lloró amargamente, pero él cambió. Porque después de él haber cometido esto, Pedro ya no volvió nunca a ser igual. Ya no volvió a ser igual después de esto. Entonces, nosotros debemos entender el concepto, porque aquí habla de arrepentimiento de obras muertas. Y nosotros tenemos que entender cuál es ese concepto. Si nosotros sabemos que arrepentimiento significa nuevamente, y las obras son nuestros hechos, nosotros lo que hacemos, y lo muerto no significa aniquilado, sino lo muerto es todo lo que tiene relación y que no tiene comunión con la vida de Dios. Entonces, él le dice, nosotros como hijos de Dios tenemos y estamos hechos a una vida nueva. Y esta vida nueva nos trae a hacer obras nuevas. Y estas obras nuevas traen la vida de Dios. Eso quiere decir que en la vida cristiana, cuando nosotros nos arrepentimos, que es el fundamento, es la base, nuestra vida cristiana, nosotros cuando vamos a hacer una casa, el cimiento de la casa se escarba en el piso y no se ve. Pero eso sostiene toda la casa. Cuando dice la palabra de Dios que bendito el hombre que construyó su casa sobre una roca. Esa roca es Jesucristo. Pero el fundamento que nos lleva a construir la casa sobre la roca, el principal fundamento es el arrepentimiento, que significa una nueva mente. Y una nueva mente es un arrepentimiento hacia obras muertas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestra vida cristiana, no podemos fundarlas en obras muertas y las tenemos que fundarlo en obras vivas. Y las obras vivas simple y sencillamente se hacen en el nuevo hombre interior, en nuestra vida espiritual. La decisión de hacer todo lo que hagamos por Dios debe estar inspirado y tiene que estar motivado por Dios mismo, por nuestra vida espiritual. Nosotros, si hacemos cualquier cosa que hagamos para Dios en nuestro yo personal, es una obra muerta. Todo lo que hagamos para Dios, en lo que Dios diga, y Dios nos dice, Servandito, usted me va y hace eso. Y yo le digo, Señor, pero saldría mejor si yo lo hago para acá, mira, más bonito, más lindo. Si yo lo hago como yo quiero, va a ser una obra muerta. Pero si yo lo hago en mi nuevo hombre interior y espiritualmente guiado por el Espíritu Santo, entonces va a ser una obra viva. Efesios 2:10. Efesios 2:10, aquí lo menciona, dice, porque somos hechura suya. En la palabra original dice, somos un poema, somos su poesía. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, no obras muertas, sino para obras vivas. Pero dice, para buenas obras, las cuales, ¿quién preparó? Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios tiene una predestinación y un destino para nosotros, para ti, para mí. Y ese destino nos lo dice el Espíritu Santo. Si yo hago todo lo que yo haga en mi egocentrismo, va a ser una obra muerta. Si yo todo lo que yo hago, lo hago, aunque no me guste y aunque me cueste hacerlo, para Dios, va a ser una obra viva. ¿Por qué? Porque si yo voy a servir a Dios, yo tengo que estar bajo el reino del Señor. Y yo no puedo estar en una anarquía. Yo tengo jefe, yo tengo rey,
y yo tengo que obedecer a mi Rey. Entonces, la vida nueva es la que me indica qué es lo que yo voy a hacer, porque Dios tiene un destino para mí. Y a veces no me gusta. Y a veces hasta el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo: Señor, tú todo lo puedes. Haz de mí pasar esto. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Si mi Señor con lágrimas en los ojos le lloró a Jesús, ¿cuánto más nosotros? Pero tenemos un destino que Dios nos puso, pero tenemos que arrepentirnos, no de pecados. A veces decimos, yo me arrepiento de, cuando pienso en arrepentimiento, fue de un error fatal que hice, ¿no? O me arrepiento cuando acepté a Cristo, levanté la mano, ya me arrepentí, yo ya soy salvo, ¿no? Esos son dos errores muy grandes. El arrepentimiento, hermanos, es un proceso diario, en el cual nosotros todos los días tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle al Espíritu Santo: Señor, hágase tu voluntad, el destino que tú me pusiste el día de hoy, Señor, que yo lo haga. Y por favor, Señor, ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya no voy a guiarme por mí, sino por lo que tú seas. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es de pecados. Obviamente están incluidos los pecados. Son parte. El arrepentimiento es de todo lo que queremos hacer en nuestra vida por parte nuestra y en nuestro yo. Tenemos que ser guiados por Dios, lo que el Espíritu diga, porque Dios tiene un destino para nosotros. ¿Quién nos lo va a decir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir: haz esto porque yo quiero que tú lo hagas. Y a veces no nos gusta. Y todo esto está en la palabra de Dios. Este concepto de arrepentimiento es muy necesario para nosotros, muy importante. Porque si no lo hacemos, nos vamos a topar terriblemente con pared. Hay dos arrepentimientos, yo digo, en el hombre natural y en el hombre espiritual. Porque no vamos a dudar y no vamos a decir que el primer arrepentimiento que nosotros tenemos es en nuestro hombre natural, en nuestro viejo yo. Es el primer concepto que viene. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo en nosotros está funcionando terriblemente mal, al querer hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, y nos topamos con pared y empezamos a ver que dañamos gentes, que dañamos a nuestra esposa, que dañamos a nuestros hijos, que dañamos todo alrededor, y queriendo hacer lo bueno hacemos lo malo. El primero que se percató de eso fue David, un hombre que hizo un gran arrepentimiento en su hombre natural. Fue David, y fue el primero que se dio cuenta de la gran necesidad que teníamos, que hubiera en nosotros un hombre interior, un nuevo hombre, un corazón nuevo y un espíritu nuevo que nos guiara. Él tuvo una visión profética en su Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento, cuando él clama ante Dios y él dice: Señor, todo lo que yo he hecho queriendo hacer el bien, ya la regué, ya me equivoqué, todo lo he hecho mal, porque lo he hecho yo, en mi pensamiento, en mi razonamiento, en lo que yo. ¿Quién me diera tener un corazón nuevo y un espíritu que viniera de ti, que me hiciera hacer decisiones correctas y que me hiciera hacer todo bien? ¿Quién me diera eso? Está en Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Proféticamente estaba llorando, estaba gimiendo por el nuevo pacto. Estaba pidiéndole la gracia de Jesucristo para nuestras vidas. Él decía: Señor, él estaba arrepentido, pero él quería la provisión del nuevo pacto para él. La anhelaba. No había nuevo pacto en aquel tiempo, pero sí en este tiempo.
hay una provisión para nosotros. Si nos arrepentimos nosotros, porque el arrepentimiento es precisamente eso, una nueva mente de obras muertas pidiéndole a Dios que hagamos su voluntad. No mi voluntad, sino la voluntad de Él. Por eso dice en Juan 16, del 8 al 10, dice, y cuando Él venga, está hablando de estos días en que estamos, en cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando Él venga, Juan 16, del 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Aquí está clamando por la presencia del Espíritu Santo, que venga y que nos traiga un redarguir de pecado. Viene el Espíritu Santo y te dice, ¿sabes qué? Tienes un corazón malo, que no funciona bien, y tienes un espíritu egoísta dentro de ti, que no te permite funcionar adecuadamente. Necesitas un corazón nuevo y necesitas un espíritu nuevo, necesitas una provisión que viene todo por el nuevo pacto, y eso viene por discernimiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos ese oído, porque ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? No sé, pero el Espíritu Santo sí la sabe. Sabe tu necesidad, sabe lo que estás mal y sabe lo que necesitas. Y nosotros tenemos que abrir y arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y permitir que venga Dios y nos diga lo que tenemos que hacer bien. Arrepentirnos de obras muertas no necesariamente quiere decir pecados. Están incluidos el montonazo de pecados, pero también está incluido una actitud de querer hacer la obra de Dios o hacer de nuestras vidas dentro de nuestra voluntad y no en la voluntad de Él. Y no en la voluntad de Él. Esa es la primera arrepentimiento que debemos de tener y viene del hombre natural. Pero cuando viene la provisión y viene el Espíritu Santo y tenemos un nuevo hombre interior, ahora viene el arrepentimiento como un proceso normal que debe existir en todos nosotros. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. No como el concepto que tenemos que ir a confesar nuestros pecados con un sacerdote, no, sino en el concepto que tenemos que tener una nueva mente para hacer la voluntad de Dios. No de pecado solamente, sino de todo lo que hacemos, para saber cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es el error. Aquí hay un problema. Siempre como cristianos, Satanás nos está engañando. A veces nosotros en la palabra arrepentimiento, aquí lo estamos viendo como un fundamento. Y es un fundamento muy importante. El fundamento principal del arrepentimiento en el cristiano es hacer la voluntad de Dios. Claro, a ti, porque tú tienes un destino. Dios te dio un destino más hermoso de lo que tú te puedes imaginar. El problema es este. Déjenme les digo cuál es el problema. El problema es que nosotros no confiamos en Dios. Es la verdad. No se hagan. No se hagan. Ustedes no confían en Dios. ¿Y saben qué? En alguna etapa de mi vida también yo hice lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos engañados por Satanás y por la sociedad y por la cultura. Fíjense, si una mujer tiene 7 hijos, ahorita ya no se usa eso, pero antes pasaba cuando no había mucha planificación. Bueno, una mujer que tenga 4 o 5 hijos, si nacen todos los niños bonitos, gorditos, de ojos azules, preciosos, dice, mira, se parece al papá, a la mamá, como virtud de nosotros. Pero si por algún motivo a la mamá se le va la onda y le toman una placa de rayos X cuando está embarazada y el niño nace con alguna cosa, entonces van a decir, ay, mira, pobrecito, pero es la voluntad de Dios que haya nacido así. No, te tomaron una placa. Oye, ¿de los otros niños no fue la voluntad que nacieran hermosos y lindos? Claro que sí. ¿Y Dios va a traer algo bueno, te va a compensar por lo que pasó? Claro que también. Pero no fue la voluntad de Dios que naciera el niño malo. Está como el muchacho que trae una moto, ¿no? Anda volando por todos lados.
cuídate, hasta que va y se estrella. Y cuando está en el hospital, fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad. Él insistió en chocar. Y ya cuando está con la piedra quebrada, ¿por qué Dios no me cuidaste? La voluntad de Dios está mal. El diablo se ha encargado de decirnos que es lo malo para nosotros. Y no es cierto. Estamos engañados. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa malo decimos que fue voluntad de Dios. ¿Y lo bueno que les pasó no fue voluntad de Dios? Claro que fue voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo bueno para nosotros. Aquí vemos en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces, hermanos, nosotros queremos ser cristianos, pero tener una vida independiente de Dios. Y el llamamiento de Dios es un llamamiento al orden y al reino. Nosotros queremos ser anárquicos, tener a Dios como Salvador, pero hacer nuestra voluntad y tener una vida egocéntrica, basados en nuestro criterio, en lo que creemos que se debe de hacer. Mas, sin embargo, el evangelio es un evangelio de orden, no de anarquía. Cuando vino Juan el Bautista, fíjense, vino Juan el Bautista y después vino nuestro Señor Jesucristo. Primero en Mateo 3, del 1 al 2, fíjense lo que es esto. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, empezó su predicación. ¿Y cuál era su predicación? Cambien su mente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, dice, eso decía Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Jesús después cuando llegó el evangelio de Jesús? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos es lo mismo. Tienen que cambiar de mente para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Tienen que adaptar su mente a lo que Dios quiera, no a lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está aquí, ya se acercó. ¿Qué tanto se acercó? Ya estaba parado enfrente de ellos, ahí está Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, les decía Juan. Pero cuando llegó Jesús, digo, el reino de los cielos, ¿ustedes lo están esperando? No, chiquitos, ya está aquí y ahora, aquí estoy. Pero tienen que arrepentirse. Y decían los judíos, los fariseos, ¿de qué? Si nosotros somos súper archisantos, nomás nos falta la máscara. Pero ellos decían: cambiar tu mente, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se busca todos los días. Dios mío, ¿qué tienes para mí hoy? Dime qué hago que te agrade a ti. No quiero, ya estoy cansado de hacer lo que yo quiero. Esto es importantísimo, porque si no hacemos esto, no hay Espíritu Santo, amigos. No hay presencia del Espíritu Santo. Esto es vital. Para que la unción esté en nosotros, necesitamos hacer obras vivas de una vida viva que Dios, Jesucristo nos pone. Jesucristo te pone una vida nueva para que hagas obras vivas y nuevas. Pero si tú insistes en estar en tu vida vieja para hacer obras viejas, la presencia de la unción de Dios se va a decir: chao, adiós. No llega. Es una condición. Vamos a ver en Hechos 2, del 37 al 38. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos, cambien vuestra mente y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no estamos llenos de unción? ¿Por qué no está la presencia de Dios así fuerte, linda entre nosotros? Pues porque no estamos haciendo su voluntad. Porque no estamos en el reino. Porque estamos haciendo el reino de Mr. Family, ¿verdad? O sea, estoy haciendo mi reino de yo egocéntrico. Foto, 3/4 de perfil, ¿verdad? Sonrisa, chiste. No, hermanos. Yo tengo que morir. Si me tengo que humillar a mí. Estaba en México, así con la presencia del Espíritu Santo, en un grupo hermoso. Y me dice mi líder: oye, una familia necesita que les des el curso de super básico de evangelismo y todo. Así como no, ¿a dónde? Nomás que bien allá, hermanos, tenía que agarrar yo en México 2 camiones, me tardaba 3 horas en ir y 3 horas en regresar. Y estaba haciendo mi especialidad. Y luego llegué y dije, bueno, de perdida, pues, una iglesia. No, una casita bien humilde con, pues, 2, 3 gentes nada más. Pero iba y lo hacía. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y era una cruz, de verdad, una cruz. Y ahí iba en camión, metro, y luego me perdía porque no se me grababan y luego de repente andaba y decía: ay, Dios mío, ¿dónde ando? En México, imagínense. Yo estaba al sur de Coyoacán y luego me tenía que ir hasta el norte, allá, lejísimos. Y eso cada semana por 2 meses. Una vez a la semana, gracias a Dios. Pero no me gustaba hacer la voluntad. Pero lo hice por obediencia. Pero me tenía que arrepentir y ponerme en la voluntad de Dios. Señor, como le dijo Jesús, haz de mí pasar esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Eso es arrepentimiento. Qué mal concepto tenemos el arrepentimiento. Pensamos, no entendemos. Pero la obra de Dios se hace en el arrepentimiento. Se hace en la nueva mente. ¿De qué? De obras muertas. De nuestro yo, de lo que queremos hacer. Tenemos que hacer obras vivas en la voluntad de Dios, en lo que Dios te mandó a ti y a mí. Ahora, ¿qué tiene Dios para ustedes? No sé. Pregúntenle al Espíritu Santo y Él les va a decir. Yo aseguro que les dice: haz esto. Sé obediente a la palabra de Dios y a las indicaciones que se te den. Eso es ser arrepentido. Y es un proceso. Y tenemos que arrepentirnos el día que cometemos. No, todos los días debemos de buscar la voluntad de Dios. Es un arrepentimiento constante. Fíjense, les voy a platicar. Las iglesias de aquel entonces, cuando estaban los apóstoles, cuando se hacían milagrotes o hechos portentosos que sacaban muertos y que hacían todos, se pusieron 7 iglesias en Éfeso, en Asia Menor. 7 iglesias en Asia Menor, supervisadas por Juan, el number 1 de los apóstoles, el amado, ¿entiendes? Y llega, y en todas había, dice, un candelabro, o sea que estaba la plenitud del Espíritu Santo a todo lo que está trabajando en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y tiene la revelación Juan, como obispo, como supervisor de las 7 iglesias, como el number 1, y llega Jesús y les dice: esas iglesias que tú tienes, diles que se arrepientan, porque no están haciendo lo que yo quiero, sino lo que ellos se les está pegando la gana. Y dile que si no se arrepienten, los voy a vomitar de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos va a escupir? No. Nos va a sacar del cuerpo. Ya no van a estar en el cuerpo. Y que el candelabro va a ser quitado. O sea que ya no va a haber Espíritu Santo. Se va a convertir en el club de Toby. ¿Entiendes? La iglesia, un club fuchi.
donde no esté Dios. Como la Guay o Club de Leones. Una vez me invitaron a los Rotarios y wow. O sea, a ellos les encanta, pero pues a mí no. ¿Qué? ¿Aquí qué? A comer y a tomar, a jugar dominó. No, hermano. Si no está el Espíritu Santo, como dijo Moisés, mátame mejor. Mejor me voy contigo. Quítame de aquí. La voluntad de Dios. Y a veces no nos gusta. Ni a Jesús le gustó menos a nosotros. Pero Jesús vio más allá. Y si nosotros vemos más allá y vemos lo que trae esa bendición, con la pura unción tenemos, hermanos. Con la pura presencia del Espíritu Santo, con eso tenemos. Hermanos, muy importante. El arrepentimiento es una mente renovada y es un proceso de todos los días. Todos los días me tengo que arrepentir, todos los días, para desechar, que nuestro corazón esté desechando todo lo malo y todo lo que viene de mi mente y todo lo que es de mi egocentrismo y de mi voluntad, y decirle a Dios, al Espíritu Santo, Dios mío, dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te sirvo? ¿Para qué soy bueno? Hacer la voluntad de Dios. Esta búsqueda personal, porque Dios tiene un destino glorioso y hermoso para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros.